Algunas pérdidas te cambian tan profundamente que olvidas quién eras antes del incendio. Para Fern LaRore, de 63 años, 10 años de silencio le parecían más seguros que recordar. Vive sola en una cabaña en la montaña, donde el único sonido es el del viento entre los pinos y el arroyo que pasa por el porche delantero. Cuando compra una carreta de pradera de 1885 por $10, la gente piensa que es solo otro proyecto extraño de la viuda a la que dejaron de entender hace mucho tiempo. Pero Fern no está restaurando esa vieja carreta. Está construyendo algo que nadie espera. Entonces, alguien de su pasado aparece en su puerta y todo lo que ha estado ocultando comienza a salir a la luz. ¿Qué podría construir una mujer a partir de un montón de madera podrida que lo cambiaría todo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El aire matutino en Bitterroot Ridge traía el aroma de los pinos y la nieve que se avecinaba. Fern Larrymore estaba de pie en el porche con una taza de café negro, viendo cómo el amanecer pintaba las montañas de tonos dorados y púrpura. Era su hora favorita, antes de que el mundo le exigiera nada, antes de que los recuerdos tuvieran tiempo de agudizarse. Su cabaña se encontraba al final de un camino de tierra lleno de baches, a 5 kilómetros del vecino más cercano. Había elegido el aislamiento deliberadamente después del incendio, como si fuera una medicina. La estructura era sencilla: 2 habitaciones, un altillo y una chimenea de piedra que Samuel había construido con sus propias manos hacía 20 años. Cuando llegaron por primera vez a Montana, cuando el futuro se extendía ante ellos como un camino sin marcar. Terminó su café y dejó la taza en la barandilla del porche. El trabajo la esperaba, como todos los días. Tenía que revisar sus trampas, había que cortar leña, y el pequeño taller detrás de la cabaña siempre tenía algún proyecto que requería atención. Mantenerse ocupada era su forma de sobrevivir. Las manos ociosas daban demasiado espacio al pasado para respirar. El taller había sido el orgullo de Samuel. Lo diseñó él mismo con luz del norte que inundaba las altas ventanas y espacio suficiente para sus bancos de carpintería, sus herramientas, sus sueños. El edificio original se había quemado con él aquella noche de octubre, hacía 10 años. Fern lo había reconstruido la primavera siguiente, trabajando sola, clavando clavos hasta que le sangraban las manos. Necesitaba algo que hacer con la rabia y el dolor que amenazaban con arrastrarla como una corriente marina. Ahora, el taller albergaba sus herramientas junto a las de él. Había conservado todo lo que había sobrevivido al fuego. Sus guantes de trabajo de cuero, manchados de aceite y desgastados por años de uso. Sus cepillos y cinceles, con los mangos de madera oscurecidos por la grasa de sus manos. Sus herramientas de medición, precisas y fiables. Ella las usaba todas, las mantenía afiladas y listas, las cuidaba tal y como él le había enseñado. Samuel había sido un maestro artesano, un constructor de carros y carpintero que entendía la madera como algunos hombres entienden los caballos o la tierra. Había aprendido el oficio de su abuelo, que a su vez lo había aprendido de su abuelo. Métodos tradicionales transmitidos de generación en generación. Habilidades que estaban desapareciendo en un mundo de fábricas y producción en masa. Le enseñó a Fern todo lo que sabía, no porque ella se lo pidiera, sino porque creía que el conocimiento estaba destinado a ser compartido. En las largas tardes de invierno, le enseñaba a leer las vetas de la madera, a seleccionar la pieza adecuada para cada propósito, a unir la madera sin clavos, utilizando mortajas y espigas, ensamblajes tradicionales que durarían más que el metal. Le enseñaba a vaporizar y doblar, a tratar y acabar, a construir cosas que durarían 100 años o más. Ella era una alumna aplicada, ávida de comprender el trabajo que le proporcionaba tanta satisfacción. Juntos habían restaurado muebles, construido armarios y reparado carros para los pocos ganaderos que aún los utilizaban. Su colaboración había sido equitativa, basada en el respeto y un objetivo común. Habían trabajado codo con codo en un cómodo silencio, leyendo los movimientos del otro como bailarines que habían aprendido la misma coreografía. El fuego se lo había llevado todo en una sola noche. Comenzó en la hierba seca detrás del taller original, provocado por algo que nunca determinaron qué era. El viento había soplado con fuerza esa noche, avivando las llamas más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Samuel había vuelto al interior a buscar algo.
quizás herramientas, quizás los diarios donde guardaba los registros de cada proyecto. El techo se derrumbó antes de que pudiera salir. Fern había intentado alcanzarlo, acercándose tanto que el calor le chamuscó el pelo y le quemó los pulmones. Los vecinos la habían sacado de allí y la habían sujetado mientras gritaba hasta quedarse sin voz. Todavía no podía pensar en aquella noche sin que se le encogiera el pecho y sin que el olor a humo le llenara las fosas nasales. Aunque ya no había fuego, por lo que en general no pensaba en ello. Seguía moviéndose, seguía trabajando, mantenía las manos ocupadas y la mente ocupada con tareas inmediatas. La ciudad de Bitterroot Ridge consistía en una tienda general, una estación de guardabosques, una oficina de correos y un puñado de casas dispersas a lo largo de la carretera principal. La población era de unos 200 habitantes, si se contaban los ranchos de los valles circundantes. La gente conocía los asuntos de los demás porque no había mucho más que saber. Habían aprendido a dejar a Fern en paz, a saludarla cortésmente cuando la veían en la tienda, pero sin insistir en conversar con ella. Ella lo prefería así. Su compasión había sido asfixiante en los primeros meses tras la muerte de Samuel. Las cacerolas, las visitas preocupadas, las ofertas de ayuda que no quería y no podía aceptar. Al final, dejaron de venir. Dejaron de intentar sacarla de su aislamiento. Se había convertido en un elemento más del paisaje, predecible y distante como las propias montañas. El martes pasado, fue al pueblo a comprar provisiones y vio un cartel escrito a mano en la estación de guardabosques. Subasta de bienes el sábado a las 10 de la mañana. Casi pasó de largo, pero algo la hizo detenerse. Dentro, el guardabosques Tom Beckworth estaba clasificando los objetos rescatados de una granja abandonada en el bosque nacional. Fern dijo, sorprendido de verla. ¿Cuánto tiempo? Hay que poner el cartel de la subasta en un sitio más visible, respondió ella, ignorando la cortesía. Aquí nadie lo verá. Tom admitió que no esperaba mucho interés. En su mayoría eran trastos viejos, equipo de acampada antiguo y algunos muebles destartalados. Lo había encontrado todo en una cabaña derruida que nadie había reclamado en 40 años. Ella recorrió los objetos esparcidos por el patio trasero de la estación de guardabosques. La mayoría no valía nada, tal y como había dicho Tom, pero entonces lo vio. Una carreta de pradera, del tipo que usaban los colonos en la década de 1880, estaba en pésimas condiciones, con la madera podrida y el metal oxidado, y las ruedas deformadas e inservibles. Pero había algo en ella que le llamó la atención. La artesanía era evidente incluso a pesar del deterioro. Quienquiera que hubiera construido esta carreta sabía lo que hacía. Las juntas eran precisas, las proporciones correctas. Había sido un trabajo de calidad antes de que el tiempo y el clima hicieran mella en él. El sábado por la mañana volvió a la subasta. Acudieron unas 15 personas, la mayoría de ellas en busca de muebles o herramientas baratos. Cuando se puso a subasta la carreta, nadie levantó la mano. Tom empezó por $50, bajó a 25, luego a 20 y finalmente a 10. Fern dio el grito. Tom se había mostrado aliviado. Vendida a Fern Larrymore por $10. Algunos vecinos la habían visto cargar el carro en su remolque, con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. El viejo Hollis Grant había negado con la cabeza. Eso es leña, Fern. Quizá, había admitido ella, y se había ido a casa. Eso fue hace 3 semanas. El carro estaba ahora en su taller, y cuanto más lo estudiaba, más segura estaba de que merecía la pena conservarlo. La madera era principalmente roble blanco, la elección tradicional para la construcción de carros. El roble era fuerte, resistente a la intemperie y lo suficientemente flexible como para soportar terrenos accidentados. Quienquiera que lo hubiera construido había utilizado técnicas adecuadas para la época. Había pasado horas examinando cuidadosamente cada junta, cada pieza de herraje, cada detalle de la construcción. El carro contaba una historia, si sabías cómo leerla. Su constructor se había esmerado en su trabajo, se había enorgullecido de cuidar cada detalle, el mismo orgullo que Samuel había puesto en sus propios proyectos. Sobre su mesa de trabajo yacía la fotografía de boda carbonizada, el único objeto que había rescatado del incendio. El marco estaba ennegrecido, el cristal roto, pero sus rostros aún eran visibles. Samuel, sonriente, seguro y fuerte. Ella, con 33 años, recostada sobre su hombro, genuinamente feliz.
A veces se sorprendía mirándola y no podía recordar cómo era esa felicidad. La fotografía le recordaba quién había sido antes. La pérdida la había convertido en otra persona. Antes de que sobrevivir se convirtiera en su única ambición, antes de que el silencio le pareciera más seguro que la conexión, cogió los guantes de trabajo de Samuel del banco, los sostuvo un momento y luego se los puso. Le quedaban grandes, pero los llevaba puestos de todos modos cuando trabajaba. Era lo más parecido a tenerlo a su lado de nuevo. El carro esperaba. Ya había comenzado el cuidadoso proceso de desmontaje y tomaba notas sobre los métodos de construcción. Algunas piezas estaban irremediablemente dañadas y habría que sustituirlas, pero el armazón era lo suficientemente sólido como para restaurarlo. Las ruedas se podían reconstruir, los herrajes se podían limpiar y tratar. No estaba del todo segura de por qué lo había comprado. Quizás porque ver cómo se deterioraba la artesanía de calidad le parecía una ofensa personal. Quizás porque el trabajo llenaría sus días de propósito. Quizás porque arreglar cosas rotas era más fácil que arreglarse a sí misma. La tarde se estaba posando sobre las montañas cuando finalmente salió del taller. Dentro de la cabaña calentó sopa en la estufa de leña y comió de pie en la encimera, demasiado cansada para molestarse en sentarse. Esta era su vida ahora. Trabajo y soledad. La misma rutina, día tras día. No era la vida que había imaginado, pero era la vida que había construido a partir de las cenizas de la que había perdido. Lavó el cuenco y la cuchara, apagó el fuego y subió la escalera hasta su altillo. A través de la pequeña ventana, podía ver las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Samuel solía conocer todas las constelaciones, se las señalaba y le contaba sus historias. Ahora había olvidado la mayoría de ellas. El sueño llegó lentamente, como siempre. En la tranquila oscuridad, era más difícil mantener a raya los recuerdos. Casi podía oír la voz de Samuel, sentir su presencia en el espacio vacío a su lado. Casi, pero no del todo. Y ese casi era lo más cruel. Mañana volvería al carro y continuaría con el lento trabajo de restauración. Era todo lo que le quedaba ahora. El trabajo, la soledad, la cuidadosa rutina que la mantenía en pie. Tendría que ser suficiente. El avance se produjo una gris tarde de miércoles, mientras Fern quitaba la vieja pintura del chasis del carro. Había estado trabajando metódicamente, utilizando un decapante químico y un rascador, eliminando capas de desgaste y abandono. El trabajo requería paciencia y mano firme, virtudes que había aprendido de Samuel. El rascador se enganchó en algo irregular debajo de la pintura. Se inclinó para acercarse, ajustando la luz de trabajo. Había una textura allí, tallada en la propia madera. Aplicó más decapante, trabajó con más cuidado y poco a poco una forma emergió de décadas de ocultamiento. Era la marca del fabricante, una placa con el nombre tallada profundamente en el roble. Sus manos comenzaron a temblar cuando las letras se hicieron visibles. S. Larore, 1884. La marca de Samuel, su trabajo. Se echó hacia atrás con fuerza y el rascador se le cayó de los dedos entumecidos. Este carro concreto, que había comprado por $10 en una subasta de la estación de guardabosques, lo había construido su marido casi 40 años antes de que se conocieran. El taller desapareció. Ella estaba en otro lugar, escuchando a Samuel contar historias en las tardes de invierno. Él había hablado de sus primeros trabajos, de los carros que había construido antes de establecerse en Montana. Había un encargo del que se sentía especialmente orgulloso, un carro de pradera para una joven pareja que se dirigía al oeste. Había puesto todo su saber en esa pieza, la había hecho lo suficientemente resistente como para cruzar el continente. Se lo había contado. Nunca supo que fue de él. Supuso que se había desmoronado en algún lugar de las interminables llanuras o que había sido desguazado hace años. Pero ahí estaba, devuelto a ella como un mensaje en una botella lanzada a través de las décadas. Fern se puso de pie con las piernas temblorosas y caminó hacia la cabaña. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender lo que esto significaba. El viento de noviembre atravesaba su camisa de franela, pero ella apenas lo notaba. Su mente daba vueltas pensando en las implicaciones, en la imposible coincidencia de que este carro hubiera vuelto al taller de Samuel y a sus manos. No, no era una coincidencia, no podía serlo. Pensó en la subasta, en la estación de guardabosques, en la granja abandonada donde se había encontrado el carro.
40 años era mucho tiempo. La pareja para la que Samuel lo había construido tendría ahora más de 80 años, si es que aún vivían. El carro podría haber cambiado de manos una docena de veces, podría haber recorrido miles de kilómetros y, sin embargo, había vuelto a casa. Esa noche no podía tranquilizarse. Caminaba de un lado a otro de la cabaña, empezaba tareas y las abandonaba. Finalmente, se rindió y volvió al taller. Se quedó de pie delante del carro, pasando las manos por la madera, trazando con los dedos la firma tallada de Samuel. Él tenía 24 años cuando hizo esa marca, un joven artesano orgulloso de su trabajo. Ella era una niña en algún lugar, sin saber que décadas más tarde se casaría con el hombre que construyó este carro, que lo perdería en un incendio, que pasaría 10 años sola antes de que su obra temprana volviera a ella. A la mañana siguiente, un camión se detuvo en su entrada. Fern observó desde la ventana de la cocina, recelosa de los visitantes. Una mujer salió del camión, unos años mayor que Fern, moviéndose con cuidado, como alguien a quien le duelen las articulaciones con el frío. El reconocimiento la golpeó como un puñetazo en el pecho. Laia Sanderson, la hermana menor de Samuel. Fern no la había visto desde el funeral. No había visto a nadie de la familia de Samuel desde entonces. Había cortado esos lazos de forma definitiva, incapaz de soportar su dolor, sumado al suyo propio, incapaz de estar cerca de personas que le recordaban tan profundamente lo que había perdido. Pero Laia se dirigía ahora hacia su porche, y no había ningún lugar donde esconderse. Fern abrió la puerta antes de que Laia pudiera llamar. Se quedaron mirándose a través del umbral. 10 años de ausencia flotaban entre ellas como humo. Fern, dijo Laia en voz baja, he oído que compraste la carreta de Samuel. ¿Cómo lo hiciste? La esposa de Tom Beckwith es mi prima. Ella me lo comentó. Pensó que debía saberlo. Los ojos de Lila eran amables, pero directos. ¿Puedo pasar? Fern quería decir que no. Quería cerrar la puerta y retirarse a su soledad cuidadosamente mantenida. Pero algo en la expresión de Laia, esperanza tal vez, o determinación, la hizo apartarse. Dentro se sentaron a la mesa de la cocina con un café. Ninguna de las dos bebió. El silencio se prolongó. No era del todo cómodo, pero tampoco hostil. No sabía que era suyo cuando lo compré, dijo Fern finalmente. Ayer encontré su marca. Laia asintió lentamente. Hablaba de ese carro. Estaba orgulloso de él. Decía que era uno de los mejores trabajos de Barnum, uno de sus primeros. Me contó la historia. No me di cuenta de que era el mismo. Ahora son raros, dijo Laia. Auténticos 1880 segundos. Carromatos de la pradera en cualquier estado. Que ese fuera de Samuel lo hace aún más especial. A Fern se le hizo un nudo en la garganta. Lo estoy restaurando. Lo sé, Tom dijo. Lo cargaste con cuidado, como si fuera importante. Laia metió la mano en su bolso y sacó un libro encuadernado en cuero. Te traje algo. Pensé que te gustaría tenerlo. El diario era viejo. El cuero estaba desgastado y blando. Fern lo reconoció inmediatamente. La letra de Samuel en la portada, sus registros del proyecto, sus primeros diarios, explicó Laia, de 1883 a 1885. El proyecto de la carreta debería estar documentado ahí. Mi madre los guardó después de que él muriera. Falleció el año pasado y he estado revisando sus cosas. Cuando me enteré de lo de la carreta, pensé que ella... Se aclaró la garganta. Pensé que deberías tenerlos. Fern tomó el diario con manos temblorosas. El solo hecho de sostenerlo acercaba a Samuel, lo hacía real de nuevo de una manera que dolía y sanaba al mismo tiempo. ¿Por qué ahora?, preguntó Fern. ¿Por qué venir aquí después de todo este tiempo? Laia la miró directamente a los ojos. Porque compraste ese vagón por una razón, aunque aún no supieras cuál era. Porque Samuel querría que terminaras lo que él empezó. Porque la familia no deja de ser familia solo porque duela demasiado enfrentarse a ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Fern quería discutir para defender su década de aislamiento, pero sentada frente a Laia, viendo su propio dolor reflejado en los ojos de otra persona, sintió que algo se rompía en los muros que había construido. No sé si podré hacerlo, admitió Fern. ¿Hacer qué? ¿Restaurar el vagón? Cualquier cosa. Abrirte de nuevo. Dejar que la gente vuelva a entrar en tu vida. Es más fácil estar sola. La expresión de Laia se suavizó con comprensión. Lo más fácil no siempre es lo mejor, y no tienes por qué hacerlo sola. Se levantó y cogió su abrigo. Me voy a quedar unos días en el motel del pueblo.
Si quieres compañía mientras trabajas, o si quieres hablar, o si solo quieres que alguien te pase las herramientas en silencio, aquí me tienes. Después de que Laia se marchara, Fern se sentó con el diario sin abrir sobre la mesa. La cabaña parecía diferente ahora, como si la visita de Leela hubiera dejado entrar aire que llevaba demasiado tiempo viciado. Afuera, la luz de la tarde se filtraba a través de los pinos y, en algún lugar lejano, un cuervo graznaba. Finalmente, cuando la noche oscureció las ventanas, Fern abrió el diario. La letra de Samuel saltaba de la página, segura y clara. Encontró rápidamente la entrada sobre la carreta, páginas de notas detalladas, bocetos, medidas. Su orgullo por el trabajo se reflejaba en cada palabra. Y luego, cerca del final de la entrada, una línea que le cortó la respiración. Algún día construiré una vida en esas montañas. Un lugar donde la artesanía y la tradición importen. Un lugar al que llamar hogar. Lo había escrito en 1884, décadas antes de que se conocieran, antes de que construyeran su vida en Bitterroot Ridge. El carro se había construido con los sueños de Montana y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. La coincidencia de que este carro la encontrara no era una intervención divina ni el destino, pero era algo, un hilo que conectaba el pasado y el presente, un recordatorio de que los sueños de Samuel habían sido reales y habían importado. Miró hacia el taller donde esperaba la carreta, la primera obra maestra de Samuel y su proyecto actual. Quizás Laia tenía razón. Quizás algunas cosas no estaban destinadas a hacerse solas. Fern no durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina con el diario de Samuel, leyendo a la luz de la lámpara, absorbiendo cada detalle de la construcción de la carreta. Su voz se transmitía a través de las páginas, metódica, orgullosa, apasionada por el trabajo. Documentaba todo: la selección de la madera, la construcción de las juntas, las especificaciones de los herrajes, incluso las condiciones meteorológicas durante las diferentes fases de la construcción. El carro había sido encargado por una pareja llamada Emma y Joseph Kincaid, unos jóvenes colonos que planeaban viajar desde Pensilvania al territorio de Montana. Samuel tenía 24 años y estaba consolidando su reputación como artesano. Se tomó el encargo muy en serio y construyó el carro para que resistiera un viaje continental por terrenos accidentados. Sus bocetos eran precisos y hermosos. Fern los recorrió con el dedo, reconociendo su forma de dibujar, las cuidadosas proporciones, la atención a la integridad estructural. Casi podía ver sus jóvenes manos moviéndose por la página, planificando cada componente con cuidado. Al amanecer, había leído toda la sección 3 veces. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró por las ventanas, se sintió agotada y extrañamente llena de energía. El diario le había dado algo que no sabía que necesitaba: una conexión con el Samuel más joven, con sus sueños antes de que ella lo conociera. Preparó café y estaba de pie en el porche cuando la camioneta de Laia apareció en la carretera. Una parte de ella quería retirarse al interior para mantener el aislamiento que le hacía sentir más segura, pero otra parte, más pequeña, más callada, pero cada vez más grande, quería compañía. Laia salió con 2 tazas de viaje y una bolsa de papel. Trajo el desayuno. Espero que te gusten las magdalenas de arándanos. No tenías por qué. Lo sé. ¿Puedo ver el taller? Caminaron juntas a través del frío de la mañana, con el aliento empañando el aire. Dentro del taller, Laia se detuvo y miró a su alrededor, observando las herramientas organizadas, el cuidado espacio de trabajo, el carro que dominaba el centro de la habitación. Guardaste sus guantes, dijo en voz baja, al verlos en el banco de trabajo. Los uso cuando trabajo. Leela asintió, comprensiva. Se acercó lentamente al carro, pasando la mano por el chasis como Fern había hecho innumerables veces. Está en peor estado de lo que esperaba. 40 años de intemperie hacen eso, pero la estructura es sólida. Lo construyó bien. ¿Puedes salvarlo? Sí. La voz de Fern era segura. Llevará tiempo y los materiales adecuados, pero sí, puedo restaurarlo. Laia sonrió y algo en su expresión le recordó tanto a Samuel a Fern que le dolió el pecho. Entonces déjame ayudar. No soy tan hábil como tú, pero recuerdo algo de lo que él me enseñó cuando éramos jóvenes. Puedo pasarte las herramientas, organizar los materiales, aprender lo que estés dispuesta a enseñarme. Fern quería negarse. Quería mantener este proyecto en solitario bajo su control,
Pero al ver la expresión esperanzada de Laia, al recordar el aislamiento de la última década, se encontró asintiendo con la cabeza. De acuerdo, pero lo haremos bien. Punto. Métodos correctos, técnicas tradicionales, tal y como lo habría hecho Samuel. No querría que fuera de otra manera. Empezaron con una evaluación. Fern le mostró a Laia la estructura del carro, explicándole lo que había que reemplazar, lo que se podía restaurar y lo que requería materiales especializados. El trabajo era extenso, pero no imposible. El armazón necesitaba varios reemplazos de roble. Las 4 ruedas debían reconstruirse. Los herrajes necesitaban un tratamiento químico para eliminar el óxido. La lona era irrecuperable y habría que hacer una réplica completa. Laia escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes y tomaba notas en un pequeño cuaderno que sacó de su bolsillo. Su interés parecía genuino, no solo una obligación familiar. Cuando Fern le enseñó a evaluar la podredumbre de la madera con una sonda y una presión cuidadosa, Lila practicó con varias tablas y su técnica mejoró rápidamente. Trabajaron durante toda la mañana en un agradable silencio casi total. Fern se fue relajando poco a poco, y el cansancio inicial se desvaneció a medida que iban entrando en ritmo. Al principio le resultaba extraño tener a otra persona en el espacio de trabajo, pero poco a poco se fue sintiendo más natural, como recordar cómo hacer algo que antes sabías hacer bien. Alrededor del mediodía hicieron una pausa para tomar magdalenas y café. Sentada en los taburetes del taller, Laia dijo, «¿Has leído el diario toda la noche? ¿Te ha servido de ayuda?» Fern reflexionó sobre la pregunta. Me recordó que él era real, que nosotros éramos reales. A veces me pregunto si lo imaginé todo. La vida que teníamos, la felicidad, como si fuera demasiado buena para ser verdad. Era real, dijo Laia con firmeza. Os vi juntos. Eras feliz, los dos. La confirmación calmó algo en el pecho de Fern. Me alejé de todo el mundo después de su muerte. Lo sé. Simplemente no podía, lo entiendo. Todos lloramos de manera diferente. No te juzgo. ¿Cómo están tus hijos?, preguntó Fern, dándose cuenta de repente de que no sabía nada de la vida de Laia durante la última década. La expresión de Laia se tensó ligeramente. Martin está en Seattle. No sé nada de él desde hace 3 años. Jessica está en Denver. Me envía una tarjeta en Navidad. Mi exmarido se volvió a casar. Tiene hijastros a los que prefiere. Se detuvo. Se recompuso. Han sido unos años difíciles. Lo siento. Yo también. Creo que en parte por eso vine aquí. Cuando me enteré de lo del vagón, de que te habías embarcado en este proyecto, me pareció una señal, como si pudiera volver a formar parte de algo significativo. Se miraron a través del pequeño espacio, 2 mujeres marcadas por la pérdida, buscando un propósito en el trabajo de restauración. Necesitaremos materiales, dijo Fern. Por fin, roble blanco para los recambios, herrajes de la época, tratamientos y acabados tradicionales. Hay un lugar de recuperación a unos 50 kilómetros en el patio de Hollis Grant. Se especializa en materiales históricos. ¿Quieres ir hoy? Fern dudó, pero luego asintió. La perspectiva de abandonar la montaña, de aventurarse en el mundo, la ponía nerviosa, pero el proyecto lo requería, y contar con Laia la hacía parecer menos intimidante. Cogieron la camioneta de Hila y bajaron la montaña atravesando bosques de pinos y prados abiertos. El día era claro y frío, el tipo de clima de noviembre que prometía que el invierno no estaba lejos. Fern observaba el paisaje pasar, sintiéndose como si estuviera saliendo de una cueva después de años bajo tierra. El depósito de chatarra de Hollis Grant se extendía a lo largo de 5 acres llenos de restos arquitectónicos, madera vieja, herrajes antiguos y los detritos acumulados de 100 edificios demolidos. El propio Hollis tenía más de 80 años. Era un hombre fibroso con ojos penetrantes y fama de ser justo en sus tratos. Reconoció a Fern inmediatamente. Fern Larore. ¿Cuánto tiempo? Hollis, necesito roble blanco y herrajes tradicionales. Estoy trabajando en una carreta de pradera de 1884. Levantó las cejas. Es la de la subasta de la estación de guardabosques. Esa misma. He oído que la conseguiste por $10. Eso es una genialidad o una locura. Probablemente ambas cosas. La construyó mi marido. La expresión de Hollis cambió, comprendiendo de repente el trabajo de Samuel. Bueno, entonces, déjenme mostrarles lo que tengo.
Los guió por el patio, señalando la madera adecuada, sacando herrajes de cajas organizadas, discutiendo especificaciones y precios. Su conocimiento era enciclopédico, sus precios justos. Para cuando cargaron todo en la camioneta de Laia, Fern estaba segura de que tenían lo necesario para comenzar una restauración seria. En el camino de regreso, Laia dijo que conocía a Samuel. La mayoría de la gente de por aquí lo conocía. Tenía buena reputación, y aún la tienen. Parece que eso importa. Fern se dio cuenta de que Laia tenía razón. El legado de Samuel perduraba en la memoria de la gente, en el respeto que aún se le profesaba. Terminar el carro honraba ese legado, mantenía vivo su oficio más allá de su muerte. De vuelta en la cabaña, descargaron los materiales en el taller. Se acercaba la noche y la luz se tornaba dorada a través de los pinos. Leela se quedó junto a su camioneta, claramente reacia a marcharse. «Quédate a cenar», se oyó decir a Fern. «No es nada especial, solo un guiso, pero quédate». La sonrisa de Ya fue respuesta suficiente. Las 2 semanas siguientes siguieron un patrón. Laia llegaba cada mañana. Trabajaban durante el día y por las tardes compartían comidas sencillas antes de que Laia regresara a la ciudad. El ritmo resultaba natural, como volver a bailar una danza medio olvidada, pero no del todo perdida. La restauración exigía precisión y paciencia. Empezaron por el armazón, retirando con cuidado las secciones dañadas y colocando nuevas piezas de roble, utilizando técnicas tradicionales de carpintería. Fern enseñó a Laia a leer las vetas de la madera para seleccionar las piezas en las que las vetas discurrían en direcciones que proporcionaran la máxima resistencia. Le enseñó las juntas de mortaja y espiga y le mostró cómo cortarlas con precisión para que encajaran sin dejar huecos. Laia demostró ser una alumna apta. Sus manos no eran tan firmes como las de Fern, pero era cuidadosa y estaba dispuesta a rehacer. Hacía buenas preguntas y recordaba las respuestas. Trabajando a su lado, Fern sintió que algo oxidado dentro de ella comenzaba a aflojarse. Una tarde, mientras encajaba una viga transversal de repuesto, Laia dijo: «¿Puedo preguntarte sobre el incendio?». Las manos de Fern se detuvieron sobre la madera. Sabía que esta pregunta llegaría tarde o temprano. «¿Qué quieres saber? ¿Qué pasó? Si estás dispuesta a contármelo». Fern dejó las herramientas y se sentó en un taburete. De repente, el taller se sintió demasiado cálido a pesar del frío de noviembre en el exterior. Era octubre, temporada seca, vientos fuertes. El fuego comenzó en la hierba detrás del taller original de Samuel. Nunca se supo qué lo provocó. Pudo haber sido cualquier cosa. El viento lo avivó rápidamente. Hizo una pausa, recomponiéndose. Samuel estaba en el taller. Yo estaba en la cabaña preparando la cena. Cuando vi las llamas, toda la parte trasera estaba en llamas. Salí corriendo gritando su nombre. Él se asomó a la puerta, vio lo grave que era la situación y volvió a entrar. Pensé que saldría por la puerta principal, pero no lo hizo. Laia esperó, sin presionar, solo escuchando. Más tarde, dijeron que había vuelto a entrar para coger algo, quizás sus diarios o herramientas que no podía reemplazar. El techo se derrumbó. Llegaron los vecinos y me empujaron cuando intenté entrar a buscarlo. Luché contra ellos, grité hasta que se me quedó la voz, pero él ya se había ido. «Lo siento mucho». La voz de Hila estaba cargada de emoción. Me quedé en la ciudad ese primer mes, en un motel. No podía enfrentarme a la propiedad, pero tampoco podía irme. Finalmente volví, reconstruí el taller. Tenía que hacer algo. Hizo un gesto vago hacia su pecho. Con todo esto, el dolor, la rabia, la culpa, el vacío absoluto de despertarme cada mañana sabiendo que él no estaría allí. Se quedaron en silencio durante un rato. Finalmente Laia dijo: «Yo perdí mi matrimonio hace 5 años. Divorcio, no muerte, pero una pérdida es una pérdida. No dejaba de pensar que si hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubiera sido mejor de alguna forma, quizá él no se habría ido. Me llevó mucho tiempo comprenderlo. No podría haberlo cambiado. Algunas cosas simplemente suceden y sobrevivimos a ellas o no. Tú sobreviviste, tú también. La supervivencia es diferente de lo que esperaba, pero sigue siendo supervivencia. El entendimiento mutuo creó un puente entre ellas. Fern volvió a coger sus herramientas y se pusieron a trabajar. Pero algo había cambiado. El taller ya no parecía una fortaleza, sino más bien un espacio compartido. Los herrajes oxidados del vagón suponían un reto especial. Los soportes,
Las bisagras y otros componentes metálicos se habían corroído mucho en 40 años. Laia sugirió sustituirlos por piezas de reproducción, pero Fern se resistió. Son originales, explicó, sosteniendo un soporte muy oxidado. Samuel habría forjado o seleccionado cada uno de ellos específicamente. Sustituirlos sería como sustituir partes del alma del carro. ¿Se pueden restaurar? Sí. Es un trabajo laborioso, pero sí. Fern preparó un puesto de trabajo para el tratamiento del metal y explicó el proceso químico para eliminar el óxido. Sumergirían las piezas en una solución de vinagre. Luego las frotarían con cepillos de alambre, las tratarían con un convertidor de óxido y por último las sellarían con aceites apropiados para la época. Mientras trabajaban en el primer lote de herrajes, Laia dijo, «Hay cosas que vale la pena conservar, no reemplazar». Fern percibió el significado más profundo de esas palabras. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Conservar cosas? Quizás el carro, el uno al otro, a nosotros mismos. Laia sonrió levemente. O tal vez estoy interpretando demasiado el trabajo con el metal. No, dijo Fern en voz baja. Creo que tienes toda la razón. Esa noche Laia se quedó más tarde de lo habitual. Prepararon la cena juntos en la pequeña cocina de Fern, moviéndose el uno alrededor del otro con cada vez más facilidad. La comida fue sencilla, pollo asado, verduras, pan, pero sentarse frente a otra persona al otro lado de la mesa le pareció trascendental después de años de comer sola. La conversación fluía con más facilidad ahora. Laia habló de sus hijos, del dolor del distanciamiento, de sus esperanzas de una eventual reconciliación. Fern se encontró compartiendo recuerdos de Samuel, los buenos, los felices, historias que había mantenido ocultas porque recordarlas le dolía demasiado. Tenía una forma especial de explicar las cosas, dijo Fern. Paciente, nunca condescendiente. Si no entendía algo a la primera, encontraba otra forma de enseñármelo. Me hacía sentir capaz incluso cuando estaba aprendiendo desde cero. Era un buen profesor. Me enseñó carpintería básica cuando tenía 12 años. Recuerdo que me sentía muy mayor utilizando herramientas de verdad. Le habría encantado este proyecto. Restaurar sus primeros trabajos. Lo habría significado todo para él. Lo estás haciendo por los dos, observó Laia. Fern lo pensó. Quizá, o quizá lo estoy haciendo por mí, intentando encontrar mi camino de vuelta a algo. Aún no sé qué es. Después de cenar, se sentaron en el porche a pesar del frío, envueltos en mantas, viendo cómo aparecían las estrellas en el cielo oscurecido. El silencio entre ellos era ahora cómodo. Ya no se esperaba con incomodidad o dolor. He estado pensando, dijo Laia finalmente, en quedarme. No en el motel. Hay una vieja cabaña a unos 2 kilómetros por la carretera que pertenece a los Peterson. La alquilan barato en invierno. Podría quedarme allí, estar más cerca para ayudar con el proyecto. El primer instinto de Fern fue negarse, mantener la distancia, mantener su mundo pequeño y controlable. Pero al mirar a Laia, al ver la esperanza y la incertidumbre en su expresión, se dio cuenta de que ya no quería eso. La habitación libre de arriba está vacía, se oyó decir a Fern. Tiene una cama, una cómoda. Si prefieres quedarte aquí, ¿estás segura? No, pero pregúntamelo de todos modos. Laia se rió, y el sonido fue cálido en la fría noche. Entonces, sí, me gustaría quedarme. De acuerdo. Fern sintió algo parecido al alivio, o tal vez a la posibilidad instalándose en su pecho. De acuerdo. Esa noche, tumbada en su loft con otra persona durmiendo en la cabaña de abajo, Fern sintió que la forma de su vida comenzaba a cambiar. La soledad que había envuelto a su alrededor como una armadura se estaba resquebrajando, dejando entrar la luz, el aire y la conexión humana. Era aterrador y necesario y tal vez exactamente lo que necesitaba. En la oscuridad, pensó en Samuel, preguntándose si él aprobaría este gradual surgimiento del aislamiento. Pensó que sí. Él siempre había creído en la comunidad, en la importancia de la conexión, en no enfrentarse al mundo solo. Lo estoy intentando, le susurró a su recuerdo. De verdad que lo estoy intentando. Afuera, el viento soplaba entre los pinos y en algún lugar del bosque aullaba un coyote. La montaña se sumió en la noche y Fern se sumió en algo que se parecía mucho a la paz. El trabajo se aceleró con 2 pares de manos dedicadas a él.
Las mañanas comenzaban temprano, el taller se calentaba lentamente mientras encendían la estufa de leña y organizaban las herramientas para las tareas del día. Laia trasladó sus pertenencias a la habitación libre, y su presencia transformó la cabaña de un lugar de supervivencia solitaria a algo más parecido a un hogar. A las 3 semanas de la restauración, hicieron un descubrimiento que lo cambiaría todo. Fern estaba quitando la plataforma del carro para acceder al chasis cuando notó una irregularidad en la construcción. Había un hueco entre las tablas del suelo y el bastidor. No era un daño, sino un diseño deliberado. Un compartimento oculto. Laia, mira esto. Trabajaron con cuidado, levantando las tablas que habían sido colocadas para poder levantarlas en lugar de estar fijadas de forma permanente. Debajo, en un espacio de unos 45 centímetros de profundidad y que recorría toda la longitud de la plataforma del carro, encontraron un paquete cuidadosamente envuelto. Fern lo levantó con manos reverentes. La capa exterior era de hule, rígida por el paso del tiempo, pero intacta. Debajo había capas de lona y tela interior. La cubierta original del carro se había retirado y conservado en lugar de dejar que se deteriorara. La lona estaba descolorida, pero en buen estado estructural, mostrando el desgaste de su viaje hacia el oeste, con parches donde se habían remendado los desgarros, secciones reforzadas, cuidadosas costuras hechas a mano durante las largas tardes en la ruta. Mira, susurró Laia señalando un bordado en uno de los bordes. Descolorido, pero aún visible. Iniciales bordadas en punto de cruz. EK y Huacahuaca 1885. Emma y Joseph Kincaid, la pareja para la que Samuel había construido el carro. Debajo de la lona encontraron más tesoros, cartas atadas con una cinta, el papel amarillento y quebradizo, una fotografía en tinta en un estuche de cuero, una pareja joven, él serio y fuerte, ella con una sonrisa amable y ojos decididos. Y envuelto en tela, un juguete de niño, un caballo de madera tallado a mano, desgastado por las pequeñas manos. Fern se sentó sobre sus talones, abrumada. Este carro había llevado a una familia al oeste, los había protegido del clima y las dificultades. Había sido tan importante que cuando finalmente llegaron a su destino, conservaron estos recuerdos en un espacio oculto, tal vez con la intención de recuperarlos algún día, o tal vez solo querían mantener a salvo algo de su viaje. Tenemos que leerlas con cuidado, dijo Laia, tocando las cartas con dedos delicados. Son frágiles. Llevaron la colección a la cabaña, despejaron la mesa de la cocina y pasaron la tarde examinando cuidadosamente cada objeto. Las cartas contaban la historia de esperanza y dificultades de una joven pareja que abandonaba Pensilvania para ir al territorio de Montana en busca de tierra, describiendo el viaje con prosa escueta pero vívida. Las praderas infinitas, los cruces de montañas, las pequeñas comunidades por las que pasaron. La última carta estaba fechada el 1 de junio de 1885, escrita después de que llegaran y establecieran su granja. Emma describía la tierra con amor, un valle con un arroyo, bosques de pinos, montañas visibles en todas direcciones. Escribió sobre la construcción de su cabaña, la siembra de sus primeras cosechas, el abrumador desafío y la belleza de su nueva vida. A 20 millas al noreste del asentamiento de Bitterroot Ridge. Fern leyó en voz alta. No está lejos de aquí. Laia terminó. La granja estaba en esta zona. Se miraron, comprendiendo lo que estaba pasando. Esta carreta había viajado desde Pensilvania hasta Montana. Había llevado a los Kincaid a una tierra probablemente a menos de 30 millas de donde se encontraban ahora. El círculo era más estrecho de lo que ambos habían imaginado. Deberíamos intentar averiguar qué les pasó, dijo Fern. Si tienen descendientes, deberían saberlo. La carreta, las cartas, la fotografía, es su historia familiar. La sociedad histórica podría tener registros. Laia sugirió los registros de la granja y los datos del censo. Si los Kincaid habían establecido una reclamación exitosa, habría documentación. A la mañana siguiente, se dirigieron a Bitterroot Ridge. La sociedad histórica ocupaba un pequeño edificio junto a la biblioteca, gestionado por voluntarios y abierto 3 días a la semana. Fern no había entrado allí en más de una década, quizá más. La directora era Pauline Driscoll, una mujer de unos 70 años y mirada aguda que había enseñado historia en el instituto antes de jubilarse. Reconoció a Fern inmediatamente. Fern Larrymore, hace años que no te veía.
He estado muy retirada, admitió Fern. Necesito ayuda con una investigación. Busco información sobre una familia de colonos, Emma y Joseph Kincaid, que llegaron en 1885. Pauline se interesó de inmediato. Los Kincaid, sí, conozco ese nombre. Vengan a mi oficina. Los condujo a una pequeña habitación llena de archivadores y libros de referencia. Mientras buscaba documentos, habló. Los Kincaid establecieron una granja en lo que ahora es parte del Bosque Nacional. Originalmente demostraron poseer 160 acres. Esa era la reclamación estándar. Joseph presentó la solicitud en 1885 y recibió la patente en 1890, tras 5 años de mejoras. Extendió los papeles sobre su escritorio. Registros de la granja, un mapa dibujado a mano, documentos del censo. Tuvieron hijos, 3, según los registros que he encontrado. La granja acabó fracasando. Como la mayoría, la tierra se vendió alrededor de 1920. La familia se mudó a la ciudad, al parecer. ¿Hay descendientes?, preguntó Laia. Sí, el apellido Kincaid todavía existe. Thomas Kincaid vive en el condado de Whitehall. Ha investigado su genealogía. Viene aquí de vez en cuando a consultar los registros. Es el bisnieto, si no recuerdo mal. Fern sintió un nudo en el pecho. Gente real, una conexión real con esta carreta y su historia. ¿Podría ponerse en contacto con él por mí? Tengo algo que debería ver. ¿La carreta? Los ojos de Pauline se iluminaron. Se ha corrido la voz de que compraste una vieja carreta de la pradera. Era la carreta Kincaid, construida por mi marido en 1884. Encontramos objetos que pertenecían a la familia escondidos en su interior. Pauline se inclinó hacia adelante, ahora completamente interesada. Es extraordinario, un hallazgo histórico significativo. Sí, me pondré en contacto con Thomas. Querrá saberlo. Salieron de la sociedad histórica con fotocopias de los registros y la promesa de Pauline de facilitar el contacto. De vuelta a la montaña, Fern sintió algo que no había experimentado en años. Emoción, un propósito más allá de la mera supervivencia. El proyecto de restauración se estaba expandiendo más allá de la curación personal hacia algo más grande, algo que conectaba el pasado y el presente, que honraba las vidas de las personas que viajaron al oeste con esperanzas y sueños. De vuelta en la cabaña, extendieron los documentos sobre la mesa junto a las cartas y la fotografía. La historia de los Kincaid estaba tomando forma. Una joven pareja en busca de una nueva vida, una granja próspera durante 3 décadas, hijos criados en la naturaleza salvaje de Montana, la venta final y la migración a la ciudad cuando se cerró la frontera. No solo estamos restaurando una carreta, dijo Laia en voz baja. Estamos recuperando la historia de una familia. A Samuel le encantaría esto, dijo Fern. Siempre decía que la artesanía era más que simplemente construir cosas. Decía que cada pieza llevaba consigo las vidas y las historias de las personas que la habían utilizado. Pensaba que estaba siendo poético, pero tenía razón. Esa noche, Fern volvió a sacar el caballo de juguete y lo giró entre sus manos. Algún padre lo había tallado para su hijo, tal vez durante el viaje hacia el oeste, tal vez después, durante un invierno en Montana. Manos pequeñas habían jugado con él, habían desgastado la madera con el uso y el cariño. Había sobrevivido 140 años esperando para contar su historia. Lo colocó con cuidado en la repisa de la chimenea, junto a su fotografía de boda. 2 familias, 2 historias, conectadas a través de generaciones por una carreta y la artesanía con la que se construyó. La noticia se extendió por la comunidad, como suele ocurrir en los pequeños pueblos de montaña, a través de las conversaciones en la tienda, los chismes de la estación de guardabosques y la red invisible de personas que prestan atención a los asuntos de sus vecinos. Fern estaba trabajando en una carreta, la carreta de Samuel. Había encontrado artefactos históricos. La historia crecía con cada relato. Hollis Grant se detuvo una tarde con una carga de madera que, según él, era un excedente de otro proyecto. Fern sabía reconocer la caridad cuando la veía, pero también conocía lo suficiente a Hollis como para comprender que rechazarla sería una ofensa. Aceptó la madera y lo invitó a quedarse y ver el trabajo. Él caminó lentamente alrededor de las carretas, examinando las juntas y las piezas de repuesto con ojo crítico. «Buen trabajo», dijo finalmente. A Samuel le habría gustado. «Viniendo de ti, eso significa mucho. Era el mejor artesano que he conocido. Tú no te quedas atrás».
Hollis tocó con reverencia la placa con el nombre tallado, reviviendo sus primeros trabajos. Es un honor. Después de que se marchara, Laia dijo, trajo esa madera porque quería ayudar. Lo sé. ¿Vas a dejar que la gente te ayude cuando empecemos la siguiente fase? Fern la miró con curiosidad. ¿Qué siguiente fase? Decidas lo que decidas hacer con el carro una vez que esté terminado. No puedes dejarlo en tu taller para siempre. Era una observación acertada. Fern no había pensado más allá de la restauración. No había considerado lo que vendría después. El carro se estaba convirtiendo en algo más que un proyecto personal, pero aún no estaba segura de lo que eso significaba. La respuesta llegó 3 días después en forma de Thomas Conningcate. Pauline se había puesto en contacto con él y había venido en coche desde el condado de Whitehall con su hija adolescente. Fern los recibió en el patio, de repente nerviosa por la reacción de este desconocido ante lo que había encontrado. Thomas tenía unos 50 años, era robusto y tenía los ojos amables, que le recordaban a la fotografía en tinta. Su hija Katie tenía unos 16 años, era curiosa y educada. Señorita Larrymore, dijo Thomas, tendiéndole la mano. Pauline me ha hablado del carro. No puedo creer que aún exista. Apenas. He estado trabajando para recuperarlo. Fern los llevó al taller, donde la restauración estaba a punto de completarse. El armazón era ahora sólido, y las piezas de recambio se integraban a la perfección con la madera original. Las ruedas se habían reconstruido y equilibrado, y los herrajes brillaban gracias al tratamiento con aceite. Thomas se detuvo y se quedó mirando. Su hija se acercó y tocó la madera con delicadeza. «Dios mío», susurró Thomas, «¿de verdad los llevó al oeste, a través del continente?», confirmó Fern. Sus antepasados le confiaron sus vidas. La artesanía es la razón por la que sobrevivió. Les mostró el compartimento oculto y luego sacó la caja que contenía las cartas, la fotografía, los fragmentos de lienzo y el caballo de juguete. Thomas manipuló cada objeto con reverencia y leyó las cartas con lágrimas en los ojos. Katie se quedó hipnotizada por la fotografía, comparando los rostros con las fotos familiares de su teléfono. «Conocía la historia básica», dijo Thomas, «pero esto lo hace real. Esta es la letra de Emma, el rostro de Joseph, su viaje real documentado». «Hay más», dijo Fern, y compartió lo que habían aprendido de la sociedad histórica. La ubicación de la granja, la reclamación exitosa, la última venta. Thomas sacó su teléfono y abrió una aplicación de mapas. «La granja original está aquí», dijo, señalando a unos 32 kilómetros al noreste de allí. «Los edificios siguen en pie, de hecho, llevan abandonados décadas, pero la cabaña principal y el granero están intactos. Ahora se encuentra en terrenos forestales nacionales, protegida del desarrollo urbanístico». «¿La has visto?», preguntó Laia un par de veces. «Investigo la historia de mi familia. Quería ver dónde vivían. Es una tierra preciosa, tal y como la describía Emma en sus cartas». Una idea se estaba formando en la mente de Fern, algo audaz y probablemente imposible, pero atractivo. «¿Y si...?» empezó a decir y luego se detuvo, insegura. «¿Y si qué?», preguntó Thomas. «¿Y si la carreta volviera a casa? ¿Y si restauráramos la granja, expusiéramos allí la carreta y creáramos un sitio histórico donde la gente pudiera aprender sobre la vida en la frontera y la artesanía tradicional?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laia la miraba fijamente. Thomas parecía atónito. «Eso sería...», comenzó Thomas. «Eso sería increíble, pero la propiedad, funcionaría, los recursos admitió Fern. «Pero esta carreta se merece algo más que estar en un taller. Y la historia de tu familia merece ser contada», intervino Katie por primera vez. «Me encantaría aprender sobre esto. Cómo construían cosas, cómo viajaban, cómo era la vida. En la escuela aprendemos sobre la expansión hacia el oeste, pero solo son fechas y datos. Esto es real». Thomas miró a su hija y luego volvió a mirar a Fern. «Déjame pensarlo. Hablaré con la familia, veré qué es posible. Pero Fern, gracias por restaurarlo, por preocuparte por personas que nunca conociste. Es importante». Después de marcharse, tras tomar cuidadosas fotografías y notas detalladas, Laia se volvió hacia Fern con una expresión de asombro. «¿Un lugar histórico? ¿De dónde ha salido eso?» «No lo sé», admitió Fern, «pero me pareció correcto decirlo. Esa carreta conectaba la artesanía de Samuel con el viaje de la familia Kincaid. Esas historias no deberían terminar. Deberían continuar. Deberían enseñar a la gente lo que pasó antes. Es una gran empresa.
Demasiado grande, probablemente, pero quizá valga la pena intentarlo. Esa noche, Fern no podía dormir. Yacía en su loft, pensando en las posibilidades, en expandirse más allá del aislamiento seguro que había mantenido durante una década. La idea de crear algo público, algo que atrajera a la gente a la montaña, debería haberla aterrorizado, pero en cambio se sentía llena de energía, con un propósito que no había tenido desde antes de la muerte de Samuel. Bajó y recuperó su diario, leyendo de nuevo sobre su orgullo por la carreta, sus sueños de construir una vida en Montana. Él había querido transmitir sus conocimientos para mantener viva la artesanía tradicional. Un centro de enseñanza honraría ese legado. Por la mañana encontró a Laia en la mesa de la cocina con café y un cuaderno lleno de ideas. Ambas habían estado pensando durante toda la noche. Los edificios de la granja necesitarían una restauración, dijo Laia. Pero, según Thomas, estructuralmente están en buen estado. Podríamos crear áreas de demostración, carpintería, herrería, artesanía tradicional, con la carreta como pieza central, los artefactos con Caid en exhibición, programas educativos para escuelas. Necesitaríamos financiación, voluntarios, permisos oficiales. Pauline ayudaría con el apoyo de la sociedad histórica. Thomas representa a la familia. Y tú, la viuda de Samuel, una maestra artesana. La gente respeta eso. Fern sintió que se generaba un impulso que la llevaba hacia algo más grande de lo que había imaginado. Era aterrador y emocionante. Terminemos primero el carro, dijo. Luego veremos qué es posible. Pero sabía, incluso mientras lo decía, que la decisión ya estaba tomada. El sueño de Samuel de crear un centro de enseñanza, de transmitir los conocimientos tradicionales, se convertiría también en su sueño. Honraría su legado construyendo lo que él había imaginado, creando algo que les sobreviviría a ambos. El caballo de juguete descansaba sobre la repisa de la chimenea, desgastado por el paso de las generaciones. Junto a él, su fotografía de boda mostraba a dos personas que habían construido una vida juntas. Ahora ella había construido algo nuevo, no para reemplazar lo que se había perdido, sino para honrarlo y llevarlo adelante. Afuera, el amanecer se extendía sobre las montañas, pintando los picos nevados con tonos dorados y rosados. Un nuevo día, un nuevo propósito, un nuevo comienzo, emergiendo de 10 años de aislamiento marcado por el dolor. Fern se asomó a la ventana y observó cómo la luz se extendía por el paisaje. A Samuel le habría encantado esta vista, este momento, esta posibilidad de que la artesanía y la tradición encontraran una nueva vida. Voy a hacerlo, dijo en voz alta, en memoria de él, de sí misma, del futuro en el que empezaba a creer de nuevo. Voy a construir algo que importe. El carro estaba casi terminado. 6 semanas de trabajo intensivo habían transformado la reliquia podrida en algo hermoso, históricamente preciso, estructuralmente sólido, un testimonio tanto de la artesanía original de Samuel como de la minuciosa restauración de Fern. El roble brillaba con el tratamiento adecuado. Los herrajes funcionaban con suavidad y la lona replicada parecía adecuadamente envejecida, aunque era funcionalmente nueva. Thomas regresó en una fría mañana de diciembre para ver el producto final. Su hija Katie lo acompañaba de nuevo, y esta vez trajeron a otras personas. La esposa de Thomas, María, su hermano James y su anciana tía Violet, que había crecido escuchando historias sobre Emma y Joseph directamente de su abuela. Se quedaron de pie en el taller en un silencio reverente. Violet se acercó lentamente al carro, apoyándose en su bastón, y colocó una mano temblorosa sobre el asiento. La abuela Emma se sentaba aquí, dijo en voz baja, y sostenía a sus bebés aquí. Para ella, esto era real. El momento fue profundo. Fern sintió el peso de las generaciones, la conexión entre el pasado y el presente, a través de un objeto que había sido testigo y había sobrevivido. Thomas carraspeó. He estado pensando en tu idea, el sitio histórico. Hablé con la familia, me puse en contacto con el servicio forestal sobre la propiedad de la granja. Podría haber posibilidades. Nos gustaría ayudar. María añadió, esta es la historia de nuestra familia, pero también es la historia de Montana. Debe preservarse. Hablaron de la logística, el acceso a la propiedad, los requisitos de restauración y las fuentes de financiación. Pauline ya había empezado a investigar programas de subvenciones para la preservación histórica.
El servicio forestal estaba interesado en programas educativos en terrenos públicos. Mientras hablaban, Fern sintió que algo creaba una energía colectiva, un propósito compartido. Lo que había comenzado como un proyecto solitario para llenar sus días se estaba convirtiendo en algo más grande, algo significativo más allá de su sanación personal. Thomas mencionó que había traído algo para mostrarle a Fern. He estado investigando más desde la última vez que nos vimos. Encontré algo interesante. Sacó una carpeta con documentos. La granja no fracasó por casualidad. Joseph la vendió en 1920 a una empresa inmobiliaria. El documento de venta enumera lo que se incluía con la propiedad. Le entregó a Fern una fotocopia de la escritura. Ella la hojeó y sus ojos se fijaron en la lista detallada. Cabaña, granero, pozo, vallas, herramientas, y su corazón se detuvo. Un carro de pradera, en buen estado, con cubierta y equipamiento. El carro se vendió con la propiedad, explicó Thomas. Permaneció allí durante décadas. Finalmente, la empresa inmobiliaria quebró. La propiedad volvió a manos del gobierno federal y pasó a formar parte del Bosque Nacional. La carreta permaneció allí hasta que el Servicio Forestal despejó la granja abandonada el año pasado y envió todo a subasta. La mente de Fern daba vueltas. La carreta había hecho el viaje al oeste, había servido a la familia Conningcade durante 35 años, se había vendido con la granja y había permanecido allí durante un siglo antes de marcharse finalmente. Había completado el círculo, se había construido cerca de Pensilvania, había viajado a Montana, había permanecido en un mismo lugar durante 100 años y luego había vuelto a manos del hombre que la había construido, o de su viuda, décadas después de su muerte. Hay más, dijo Thomas con cautela. Cuando examiné la propiedad de la granja la semana pasada, encontré algo en la vieja cabaña, escondido detrás de una tabla suelta. Sacó otro documento. Este venía en una funda protectora de plástico. Era una escritura de propiedad, reciente, de hacía unos 10 años. Fern la cogió con manos temblorosas. La escritura era de la propiedad de la granja Kincaid, 160 acres de terreno forestal nacional vendidos a un comprador privado a través de algún tipo de programa federal de intercambio de terrenos. El nombre del comprador le nubló la vista. Samuel Larimore. No lo entiendo, susurró ella. Él compró la tierra, dijo Thomas con delicadeza, 6 meses antes de morir, según la fecha. También hay una carta. Estaba con la escritura. El sobre estaba dirigido a Fern con la familiar letra de Samuel. Con dedos temblorosos lo abrió. Mi querida Fern, si estás leyendo esto, por fin he reunido el valor para mostrarte lo que he estado planeando. El mes que viene es nuestro 20º aniversario y quería regalarte algo extraordinario. Localicé la propiedad Kincaid, la granja construida por la familia que viajó en mi primera carreta importante. Cuando supe que estaba disponible a través de un programa federal de intercambio de tierras, no pude resistirme. La compré para nosotros. Mi sueño es restaurar los edificios originales y crear un centro de enseñanza, un lugar donde la artesanía tradicional no solo se recuerde, sino que se practique y se enseñe activamente. Tú y yo juntos transmitiendo habilidades que están desapareciendo del mundo. La carreta será la pieza central. He intentado localizarla durante años, pero parece haber desaparecido. He elaborado planes con esta escritura. Quiero que construyamos esto juntos para crear algo que nos sobreviva, un legado de artesanía y conocimiento. Sé que es ambicioso, pero vale la pena perseguir los sueños ambiciosos, especialmente con la persona que amas a tu lado. Feliz aniversario, mi amor. Construyamos juntos algo hermoso, siempre tuyo. Samuel Fern no podía respirar. Las paredes del taller parecían cerrarse sobre él. Samuel había comprado el terreno. Había soñado exactamente con esto. El centro de enseñanza, la preservación histórica, la transmisión de habilidades tradicionales, lo había planeado como su futuro compartido. Y 2 semanas antes de su aniversario, antes de que él pudiera decirle que el fuego se lo había llevado, ella sostenía la escritura del terreno que Samuel había comprado para ambos. El terreno que él le había contado a Thomas días atrás era en realidad el sueño de Samuel, oculto durante 10 años, esperando a ser descubierto. Laia se acercó de repente y la sostuvo cuando las rodillas de ella se debilitaron. Respira, Fern. Solo respira. Él lo sabía. Fern jadeó. Él encontró la propiedad. Él planeó todo esto. Thomas parecía consternado.
Lo siento mucho. Pensé que lo sabías. Pensé que tal vez nunca lo supe. Fern agarró la carta. La letra de Samuel se difuminaba a través de sus lágrimas. Él iba a darme una sorpresa. Y luego el incendio, el aniversario que nunca llegó. 10 años de dolor y aislamiento. Mientras Samuel planeaba ese hermoso futuro juntos, ella volvió a mirar la escritura y vio detalles que se le habían escapado. Thomas sacó los planos que él había mencionado. Eran bocetos arquitectónicos que mostraban la restauración de la finca con todo lujo de detalles. Samuel había diseñado talleres, áreas de enseñanza, áreas de exposición, y había imaginado exactamente lo que ella le había propuesto a Thomas, hasta el más mínimo detalle. Los escondió en el carro, dijo Thomas en voz baja. La escritura, la carta, los planos. Los puso en el doble fondo, con la intención de revelarlo todo cuando te mostrara el carro restaurado. Pero primero se produjo el incendio. El carro se subastó antes de que pudiera terminarlo o decírtelo. Todo encajó en su sitio. El carro la encontró a ella, el compartimento oculto, los artefactos que conectaban el pasado y el presente. No fue una coincidencia ni el destino. Era el regalo inacabado de Samuel, esperando una década para ser descubierto. Fern se sentó con fuerza en un taburete del taller, abrumada por la magnitud de lo que esto significaba. El sueño de Samuel no había muerto con él. Había estado esperando, latente, a que ella estuviera lista para recibirlo. La restauración del carro no solo servía para curar su dolor. Se trataba de completar lo que Samuel había empezado, honrando su visión al darle vida. La tierra, dijo ella con voz ronca. La escritura está a nombre de Samuel. ¿De verdad? Es tuya, dijo Thomas. Eres su heredera legal. La propiedad es tuya si la quieres. El servicio forestal lo confirmó cuando lo pregunté. ¿Suya? 160 acres de tierra en Montana, con las construcciones originales de la granja. La propiedad exacta que Samuel había elegido. La base del sueño que había querido que construyeran juntos. Laia se arrodilló a su lado. No tienes que decidir nada ahora mismo. Pero Fern ya había tomado una decisión, ya veía el camino a seguir con repentina claridad. No podía construir ese sueño con Samuel. Ese futuro se había quemado hacía 10 años, pero podía construirlo de todos modos. Podía honrar su visión haciéndola realidad. Podía crear el centro de enseñanza que él había imaginado, aunque él no estuviera allí para verlo. Quiero verlo, dijo. La tierra, los edificios. Necesito ver lo que él eligió para nosotros. Thomas asintió. Te llevaré allí hoy mismo, si quieres. Condujeron en caravana, con la camioneta de Thomas a la cabeza, y Fern y Laia siguiéndola en el vehículo de Laia. El viaje duró 40 minutos, serpenteando por el bosque nacional, por carreteras cada vez más accidentadas. Finalmente, giraron por un camino cubierto de maleza y subieron por un bosque de pinos hasta llegar a una pradera elevada. Y allí estaba, la finca de los Kincaid. La cabaña principal se mantenía en pie a pesar de décadas de abandono. Los troncos ensamblados seguían firmes. El techo estaba combado pero intacto. El granero era más grande de lo que Fern esperaba, construido para durar, con vigas talladas a mano visibles a través de los huecos del revestimiento. Un edificio más pequeño que servía de taller o almacén completaba el conjunto. Más allá de los edificios, un arroyo atravesaba la pradera y las montañas se elevaban por todos lados, espectaculares y eternas. Fern salió lentamente de la camioneta. La tierra era hermosa, tal y como Emma King la había descrito en sus cartas. Un bosque de pinos rodeaba un prado abierto, agua y refugio, montañas que definían el horizonte. Samuel había elegido bien. Caminó hacia la cabaña y empujó la puerta para abrirla. El interior estaba vacío y tenía el potencial de ser una sola habitación con altillo, chimenea y ventanas con vistas al prado. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, pero la estructura era sólida. El edificio del taller era más pequeño, pero funcional. Podía imaginar los bocetos de Samuel cobrando vida aquí. Bancos de trabajo, almacenamiento de herramientas, espacios para la enseñanza, espacio para que varios estudiantes aprendieran oficios tradicionales en un entorno auténtico. Salió al exterior. Thomas, María y Laia esperaban respetuosamente, dándole espacio para procesar. Katie caminaba por la propiedad, tomando fotografías. Fern miró los edificios, la tierra, las montañas. Sintió la presencia de Samuel no como una ausencia, sino como un proyecto. Él había elegido este lugar para ellos, había visto en qué podía convertirse.
Había confiado en ella para ayudarle a construirlo. Ahora tendría que construirlo sin él, pero no estaría sola. La comunidad ya se estaba formando. Laia, Thomas y su familia. Pauline Hollis, gente que creía en el sueño aunque nunca hubieran conocido al soñador. Voy a hacerlo, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Voy a restaurar este lugar y crear el centro de enseñanza. La visión de Samuel se hará realidad. Thomas sonrió, aliviado y conmovido. Te ayudaremos en todo lo que podamos. El sol se ponía tras las montañas, pintando todo de luz dorada. Fern se paró en el prado que Samuel había elegido e hizo una promesa a su memoria, a sí misma, al futuro que había decidido construir. El carro la había traído hasta aquí. El sueño de Samuel había sobrevivido para encontrarla. Ahora ella haría el trabajo, el duro y hermoso trabajo de convertir la visión en realidad. La semana siguiente al descubrimiento pasó en una confusión de emociones y planes. Fern oscilaba entre el dolor por lo que Samuel había pretendido y la determinación de honrar su visión. Leyó su carta repetidamente, estudió sus bocetos arquitectónicos, trató de comprender el alcance de lo que había imaginado. Laia se mantuvo cerca, brindándole un apoyo silencioso sin presionarla. Continuaron trabajando en el vagón, completando los detalles finales, pero el enfoque había cambiado. El vagón ya no era el proyecto, era la semilla de algo más grande. 3 días después de ver la granja, Fern se sentó a la mesa de su cocina con los bocetos de Samuel extendidos ante ella. Su letra llenaba los márgenes con notas y especificaciones. Había investigado la precisión histórica, estudiado los métodos de construcción tradicionales y diseñado programas de enseñanza. La profundidad de su planificación era asombrosa. Era muy minucioso, le dijo a Laia. Lo había pensado todo. La restauración estructural, los programas educativos, las estrategias de financiación. No era un sueño, era un proyecto. Sabía que tú serías su compañera en esto, observó Laia. Lo diseñó para que lo construyerais juntos. Las palabras impactaron a Fern. Samuel había visto esto como su legado compartido, su contribución a la preservación de oficios y conocimientos en peligro de extinción. Había confiado en sus habilidades, su dedicación, su visión. El incendio les había robado su asociación, pero no les había robado la visión en sí. No puedo hacer esto sola, admitió Fern. No tengo los recursos, la experiencia, No estás sola, la interrumpió Laia con firmeza. Me tienes a mí, tienes a Thomas y a su familia, tienes a Pauline y a la sociedad histórica, tienes a Hollis y a todos los demás que ya han invertido en esta historia. Fern miró a su cuñada y vio la determinación en su expresión. ¿Por qué haces esto? Podrías volver a tu vida, dejar atrás todo este drama de la montaña. La sonrisa de Hila era triste, pero sincera, porque yo lo necesito tanto como tú. Mi matrimonio fracasó. Mis hijos no me hablan. Llevo 5 años a la deriva, tratando de encontrar algo que importe. Esto importa. Samuel importa. Tú importas. Ayudar a construir algo significativo. Esa es razón suficiente. La honestidad entre ellas había crecido tras semanas de trabajo conjunto, pero esto parecía más profundo. 2 mujeres transformadas por la pérdida que encontraban un propósito en preservar el pasado y construir el futuro. De acuerdo, dijo Fern. Entonces pensemos cómo hacerlo. Empezaron con Pauline. La directora de la Sociedad Histórica llegó a la tarde siguiente y se enamoró inmediatamente de los planes de Samuel. Aportó contactos, recursos, conocimientos sobre subvenciones para la conservación y financiación de programas educativos. En una hora, había identificado 3 posibles fuentes de financiación y esbozado un calendario para las solicitudes. El carro te da credibilidad, explicó Pauline. Es una prueba física de la artesanía tradicional. La conexión con la familia Codd le añade importancia histórica. Los planes documentados de Samuel demuestran que no se trata solo de sentimentalismo. Es una preservación histórica y una educación serias. Thomas volvió a visitarlos, esta vez con su hermano James, que trabajaba en la construcción. Recorrieron la propiedad con Fern, evaluando la integridad estructural del edificio. El veredicto de James fue alentador. Las 3 estructuras eran recuperables con una restauración adecuada. Tu marido sabía lo que estaba viendo, dijo James, estudiando la cabaña principal. Estos troncos están en buen estado. Los cimientos son sólidos. El techo necesita ser reemplazado por completo, pero eso es factible.
Calculo que se necesitarían 6 meses de trabajo intensivo para devolver la cabaña a su estado histórico original. ¿Y el coste?, preguntó Fern, aunque temía la respuesta. Los materiales pueden costar $15,000 si somos cuidadosos. La mano de obra depende de los voluntarios frente a los contratistas. Pero es factible, especialmente con la comunidad. Hollis se comprometió a donar los materiales a precio de coste. Un profesor jubilado del instituto expresó su interés en desarrollar un plan de estudios. El guardabosques, que gestionaba el arrendamiento de la tierra, ofreció apoyo organizativo. La gente quería ayudar. La historia del sueño oculto de Samuel resonó. Tocó algo en la gente sobre el legado y la preservación. Fern se encontró en el centro de un entusiasmo creciente, agradecida y abrumada a la vez. Una tarde, ella y Laia se sentaron en el porche envueltas en mantas para protegerse del frío de diciembre. Las montañas se recortaban nítidas contra el cielo estrellado. «Tengo miedo», admitió Fern. «Miedo de fallarle. Miedo de no ser lo suficientemente buena para construir lo que él había imaginado». «No tienes miedo de fallarle a Samuel», dijo Laia en voz baja. «Tienes miedo de vivir sin él, de construir un futuro que no incluya el pasado que perdiste». Las palabras la impactaron profundamente. Fern se quedó sentada, sintiendo su verdad. Durante 10 años había existido en una especie de animación suspendida, sin estar completamente viva, porque vivir significaba reconocer la pérdida. Construir el sueño de Samuel significaba dar un paso adelante hacia una vida que sería diferente a todo lo que habían planeado juntos. «Se ha ido», dijo Fern, con la voz quebrada. «Nunca lo verá. Nunca sabrá si tengo éxito o fracaso, pero su sueño no ha desaparecido. Su visión, su esperanza de lo que se podía construir, ha sobrevivido. Y tú eres la única que puede hacerlo realidad». Laia se acercó y le apretó la mano a Fern. «Samuel confió en ti para que fueras su compañera. Ahora honra esa confianza siendo tu propia arquitecta. No tienes que construir lo que él habría construido. Construye lo que puedas construir, inspirándote en su visión, pero dándole tu propia forma». Algo cambió en el pecho de Fern. El permiso que no sabía que necesitaba para adaptar el sueño de Samuel y hacerlo suyo, honrando su intención de construir hacia adelante en lugar de intentar recrear un pasado perdido. «Voy a necesitar mucha ayuda», dijo. «Sí, y la gente está dispuesta a dártela». Organizaron una reunión comunitaria para la semana siguiente. A Fern le aterrorizaba hablar en público, presentarse como líder de algo tan importante. Pero Laia y Pauline la convencieron de que la gente necesitaba escuchar la visión directamente de ella para comprender por qué era importante. 23 personas se presentaron en la sala comunitaria de la biblioteca. Fern reconoció a algunos vecinos, propietarios de negocios y miembros de la sociedad histórica. Otros eran desconocidos, atraídos por el boca a boca y la curiosidad. Se situó al frente de la sala con los bocetos de Samuel proyectados en una pantalla, con las manos temblorosas y la voz insegura al principio, pero cada vez más firme a medida que hablaba. Les habló de la artesanía de Samuel, del carro construido en 1884 que llevó a los Chinchey al oeste, de la compra de ese carro por $10 sin conocer su historia, del descubrimiento de la marca del fabricante de Samuel. Luego, sobre sus planes ocultos y la tierra que había comprado para cumplir su sueño de crear un centro de enseñanza que preservara las habilidades tradicionales. «Quería construir esto conmigo», dijo, con voz ahora firme. «Eso ya no es posible, pero el sueño sigue siendo posible. La necesidad sigue siendo real. Las tradiciones artesanales están desapareciendo. La gente está desconectada de cómo se hacen las cosas, de las habilidades que construyeron este país». Samuel creía que el conocimiento merecía ser preservado, merecía ser enseñado. Señaló los bocetos. «Este es su proyecto, el Larrymore Kincaid Heritage Workshop, llamado así por las dos familias cuyas historias se conectan a través de ese carro. Un lugar donde la gente puede aprender carpintería tradicional, metalurgia, artesanía histórica, donde los grupos escolares pueden comprender la vida en la frontera a través de la experiencia real, donde el pasado informa al presente». La sala estaba en silencio, atenta. Fern sintió el peso de su atención, su evaluación, su posible juicio. «No puedo hacer esto sola», admitió. «Necesito ayuda financiera, práctica, organizativa.
Necesito gente que crea que esto es importante, que quiera ver algo así existir. Si están interesados en formar parte de esto, en ayudar a construir algo que nos sobrevivirá a todos, les pido su ayuda. El silencio se mantuvo durante un momento. Entonces Hollis se levantó. Donaré materiales, dijo con voz ronca, y mano de obra cuando pueda. Pauline se levantó a continuación. La Sociedad Histórica patrocinará las solicitudes de subvenciones y proporcionará apoyo organizativo. Thomas y su familia se levantaron juntos. En lo que podamos ayudar. Uno por uno, los demás se comprometieron a aportar su tiempo, sus habilidades y sus recursos. Un carpintero jubilado se ofreció a dirigir los trabajos de restauración. Una redactora de subvenciones se ofreció voluntaria para prestar sus servicios. El propietario de un negocio local se comprometió a prestar apoyo financiero. Fern sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos al ver cómo la comunidad se unía en torno a la visión de Samuel. Estas personas, a la mayoría de las cuales apenas conocía, estaban eligiendo creer en algo que nunca habían visto, basándose en los planes de un hombre al que nunca habían conocido. Después de la reunión, la gente se agolpó alrededor de los bocetos, haciendo preguntas, ofreciendo ideas, generando entusiasmo. Laia se situó junto a Fern, irradiando satisfacción. «Lo has conseguido», murmuró. «Les has dado una razón para interesarse». «Samuel lo ha conseguido», corrigió Fern. «Yo solo soy el mensajero». «No, tú eres la constructora. Samuel aportó la visión. Tú la estás haciendo realidad». Esa noche Fern no pudo dormir. Fue al taller, donde la carreta terminada esperaba. A la tenue luz, parecía lista para volver a rodar hacia el oeste, lista para llevar los sueños de otra familia a través de un terreno incierto. Sacó un nuevo diario, encuadernado en cuero como el de Samuel, pero en blanco, esperando sus palabras. En la primera página, escribió la fecha. Luego, Samuel, encontré tu sueño. Encontré la tierra, los planos, la visión que querías que construyéramos juntos. No puedo construirla contigo, pero puedo construirla para ti, para nosotros, para todos los que creen que la artesanía y la tradición importan. Este diario documentará el trabajo, al igual que el tuyo documentó el carro. Prometo honrar tu visión y hacerla mía. Prometo construir algo digno de tu legado. Y prometo seguir adelante para vivir plenamente el presente mientras honro el pasado. Vigila esto donde quiera que estés. Ayúdame a construir algo hermoso. Cerró el diario y se sentó en el silencioso taller. Afuera, el invierno se instalaba sobre las montañas. Adentro, un nuevo comienzo tomaba forma, aún frágil, pero cada vez más fuerte. Mañana comenzaría el trabajo práctico de convertir la visión en realidad. Esa noche se limitó a sentarse con la decisión, con el compromiso que había adquirido pública y privadamente, con la comprensión de que el dolor y el crecimiento podían coexistir, que honrar a los muertos significaba vivir plenamente por sus sueños. El vagón esperaba, listo para su último viaje a casa, a la tierra donde los Cade habían construido su vida, donde Samuel había imaginado construir su legado. Fern lo llevaría allí junto con toda la esperanza y la determinación de una comunidad dispuesta a construir algo que importara. La primavera llegó con un torrente de nieve derretida y el regreso de las aves. 6 meses después de descubrir los planes de Samuel, el proyecto se estaba haciendo realidad. Fern había pasado el invierno ultimando permisos, consiguiendo subvenciones y organizando voluntarios. El trabajo era abrumador, pero tenía un propósito. Cada llamada telefónica, cada solicitud, cada reunión de planificación acercaba la visión. El carro estaba terminado. Fern había dado los últimos retoques a finales de febrero. Pintura de época en colores tradicionales. La marca original del fabricante de Samuel, restaurada y visible. Añadió su propia marca junto a ella con una letra complementaria. La lona se ajustó y se fijó. Todas las ruedas giraban con suavidad. Todas las juntas eran sólidas. Se erigía en su taller como una pieza de historia capturada, lista para su regreso a casa. Encargó una placa conmemorativa de latón, redactada cuidadosamente tras mucha reflexión. Construido en 1884 por Samuel Larore, maestro artesano. Viajó en 1885 con Emma y Joseph Kincaid, familia pionera restaurada en 2024 por Fern Larrimore. Que esta carreta inspire a las generaciones futuras a honrar la artesanía, preservar la tradición y recordar los viajes que construyeron Montana. La placa se colocaría en el lateral de la carreta,
visible pero sin ostentación, un marcador que conecta el pasado y el presente en honor a todos los que han tocado esta pieza de historia viva. La reunión de la comunidad estaba prevista para un sábado a principios de abril. La noticia se había extendido más allá de Bitterroot Ridge. El periódico regional publicó un reportaje y la Sociedad Histórica de Montana expresó su interés en colaborar. Lo que Fern había imaginado como un pequeño evento local se estaba convirtiendo en algo más grande. La mañana amaneció clara y cálida, con nieve solo en las zonas sombreadas. Fern apenas había dormido. Los nervios y la expectación la mantuvieron despierta. Ya la encontró en el porche al amanecer. ¿Estás lista para esto? No, pero lo haremos de todos modos. Habían invitado a la gente a acudir primero a la cabaña para ver el carro terminado antes de transportarlo a la granja. A las 10:00 el patio estaba lleno de camiones y gente, vecinos, miembros de la sociedad histórica, la familia extensa de Thomas y voluntarios que se habían comprometido con el proyecto de restauración. Las puertas se abrieron de par en par y la luz de la mañana inundó el carro. El suspiro colectivo fue gratificante. Dios mío, susurró alguien. Era precioso y lo era. El roble brillaba gracias al tratamiento adecuado. Los colores tradicionales de la pintura le daban un aspecto auténtico. La lona parecía lista para un viaje por el continente. No era una pieza de museo. Era un carro de la pradera funcional y históricamente preciso que podría rodar hacia el oeste mañana mismo si fuera necesario. Katie Kincaid se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. La tatarabuela Emma se sentaba ahí, dijo en voz baja, señalando el asiento. Esto es real. Ella fue real. Fern había preparado unas breves palabras, aunque hablar en público todavía le aterrorizaba. Se colocó junto a la carreta y se dirigió a la multitud reunida. Gracias a todos por venir. Hace 6 meses compré esta carreta por $10, sin conocer su historia ni su importancia. Encontrar la marca de Samuel McCacker inició un viaje que nos ha traído aquí para honrar la artesanía tradicional, preservar la historia familiar y construir algo que conecte generaciones. Señaló el carro. Este llevó a la familia Kincaid al territorio de Montana en 1885. Representaba sus esperanzas, su valentía, su determinación de construir una nueva vida. Samuel Larrymore lo construyó con habilidad y cuidado, lo que le permitió sobrevivir 140 años. Lo he restaurado no solo como un objeto, sino como un símbolo de lo que es posible cuando la artesanía y el propósito se alinean. La multitud escuchaba con atención. Fern sintió que su nerviosismo se desvanecía mientras hablaba de lo que importaba. Hoy llevamos el carro a la granja de los Kincaid, donde pasó un siglo, a la tierra que Samuel eligió para nuestro centro de enseñanza. A partir de este verano, comenzaremos a restaurar los edificios originales. Para la próxima primavera, abriremos el taller del patrimonio Larrymore con Kincaid a los estudiantes, visitantes y cualquiera que quiera aprender habilidades tradicionales y conectarse con el pasado de Montana. Hizo una pausa, con la emoción a punto de dominarla. Samuel no vivió para verlo, pero su visión sobrevivió. Y con vuestra ayuda, lo estamos haciendo realidad. Gracias por creer en algo que aún no podíais ver. Gracias por invertir en la conservación y la educación. Gracias por ayudar a construir algo que nos sobrevivirá a todos. Se produjo un aplauso espontáneo. La gente se agolpó alrededor del carro haciendo preguntas, felicitando y tomando fotografías. Thomas le entregó a Fern los objetos de la familia Kincaid en una vitrina hecha a medida, con lágrimas en los ojos. Ahora pertenecen al carro, dijo. Van a volver a casa juntos. Hollis se acercó con su característico tono brusco. Samuel estaría orgulloso. Has hecho lo correcto con su trabajo. Todos lo hemos hecho, corrigió Fern. Es un logro de la comunidad. Cargaron el carro con cuidado en un remolque de plataforma para transportarlo a la granja. El trayecto duraría 1 hora y una caravana de vehículos siguió a los 20 coches que llevaban a personas que querían presenciar el regreso del carro. Fern viajó en el camión con Laia siguiendo al remolque. Observó el carro a través de la ventana trasera, imaginando el viaje original de Emma y Joseph, imaginando las jóvenes manos de Samuel, construyendo cada componente con cuidado. ¿Nerviosa por la siguiente fase? Laia preguntó aterrorizada, pero con un terror positivo. Un terror con propósito. Ese es el mejor tipo de terror. Mientras subían por las montañas hacia la granja, Fern sintió que algo se asentaba en su pecho. Esto era lo correcto. Difícil, incierto,
ambicioso, pero fundamentalmente correcto. Estaba construyendo el sueño de Samuel mientras creaba su propio futuro, honrando el pasado mientras avanzaba hacia el futuro. El carro iba a casa, y ella también. El prado de la granja se había transformado. Los voluntarios habían despejado la maleza, marcado los cimientos de los edificios y montado instalaciones temporales. El entorno era espectacular, con montañas que se elevaban por todos lados, un bosque de pinos que rodeaba los pastizales abiertos y un arroyo cristalino alimentado por el deshielo. Colocaron el carro en un lugar destacado, cerca de la cabaña principal, en ángulo para que los visitantes lo vieran nada más llegar. Fern supervisó la colocación con gran precisión, queriendo que quedara perfecto. Cuando el carro finalmente quedó en su sitio, se retiró el remolque y quedó sobre sus propias ruedas en la tierra, donde había pasado un siglo. Ocurrió algo profundo. La multitud se quedó en silencio, reconociendo la importancia del momento. Este carro había viajado desde Pensilvania hasta el territorio de Montana, llevando las esperanzas de una joven familia. Les había servido durante décadas. Se había vendido con la tierra y había permanecido aquí durante generaciones de abandono. Y ahora era un hogar, restaurado y honrado, listo para enseñar a las nuevas generaciones sobre el pasado. Thomas dio un paso adelante con su familia. Violet, la anciana tía que había tocado el carro aquel primer día en el taller de Fern, fue ayudada a avanzar por sus parientes más jóvenes. Colocó ambas manos sobre el asiento del carro y cerró los ojos. «Bienvenido a casa», susurró. Emma y Joseph estarían muy felices. La tarde se convirtió en una celebración. La gente trajo comida, compartió historias y exploró los edificios de la finca. Pauline hizo una presentación histórica improvisada. James esbozó los planes de restauración de las estructuras. Los voluntarios se comprometieron con los horarios de trabajo de verano. Fern se encontró rodeada de entusiasmo y compromiso. El proyecto que había parecido imposiblemente ambicioso 6 meses antes se estaba materializando gracias al esfuerzo colectivo. No estaba construyendo sola. Estaba facilitando la inversión de la comunidad en el patrimonio compartido. A última hora de la tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Katie Kincaid se acercó a Fern con vacilación. «Señorita Larrymore, ¿podría enseñarme carpintería tradicional? Me refiero a lo que sabía Samuel». Fern miró la expresión ansiosa de la adolescente y sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Esto era exactamente lo que Samuel había imaginado: transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, mantener vivas las habilidades a través de la enseñanza. «Sí», respondió simplemente. «Cuando el taller esté en funcionamiento, serás mi primera alumna». La sonrisa de Katie era radiante. «Gracias. Quiero aprender cómo construían las cosas, cómo hacer algo que dure». Después de que se marchara, Laia apareció junto a Fern. «Acabas de conseguir una aprendiz». «Parece que sí. A Samuel le encantaría». «Sabes que sí». Fern asintió, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta. Casi podía oír la voz de Samuel, sentir su aprobación. Él siempre había creído que la artesanía estaba destinada a ser compartida, que el conocimiento solo importaba si continuaba más allá de los practicantes individuales. La noche descendió suavemente sobre las montañas. La mayoría de la gente se había ido, pero un grupo central permaneció. Laia, Thomas y Maria, Pauline, Hollis, James, un puñado de voluntarios comprometidos. Encendieron una hoguera en el prado y se sentaron a su alrededor mientras la oscuridad se apoderaba del lugar. «Por Samuel», dijo Hollis, levantando una taza de café. «Por su arte y su visión». «Por Emma y Joseph», añadió Thomas, «por su valentía y su viaje». «Por Fern», dijo Laia con firmeza, «por su dedicación y su fuerza para hacer esto realidad». Fern sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «Por todos nosotros, esto solo funciona porque lo estamos construyendo juntos». Se sentaron en un cómodo silencio, con el crepitar del fuego y las estrellas apareciendo en el cielo. El vagón estaba cerca, sólido y hermoso a la luz del fuego, exactamente donde debía estar. «¿Cuál es el calendario?», preguntó James finalmente. «¿Cuándo empezamos la restauración propiamente dicha?» «En junio», dijo Fern. «Empezaremos por la cabaña principal, con un techo nuevo, la reparación del suelo, el calafateo y la estabilización estructural. La precisión histórica es prioritaria. Las instalaciones modernas solo se utilizarán
cuando sean absolutamente necesarias por motivos de seguridad y funcionalidad. Puedo organizar equipos de trabajo para los fines de semana, ofreció James. Mucha gente quiere participar activamente. Yo coordinaré con las escuelas los programas educativos de otoño, añadió Pauline. Excursiones, demostraciones, integración en el plan de estudios. La planificación continuó, práctica y detallada. Fern contribuyó cuando fue necesario, pero sobre todo escuchó, asombrada por la competencia y el compromiso que la rodeaban. Estas personas creían en la visión. Estaban invirtiendo tiempo y recursos porque les importaba. Más tarde, cuando todos se habían marchado, Fern y Laia recorrieron juntas la propiedad. Se detuvieron al borde del prado y miraron hacia atrás, hacia la carreta y los edificios que se recortaban contra la luz de las estrellas. Gracias, dijo Fern en voz baja, por todo, por sacarme de mi aislamiento, por creer que esto era posible, por ser mi familia cuando más lo necesitaba. Gracias por acogerme, dijo Lela, por devolverme un propósito. Este proyecto me ha salvado tanto como a ti. Se quedaron hombro con hombro, dos mujeres que se habían encontrado a través de la pérdida y la artesanía, a través de la determinación y una visión compartida. Fern sacó su diario y escribió la entrada del día a la luz de una linterna. Hoy ha llegado el carro. El sueño de Samuel se está haciendo realidad. Ya no estoy sola, porque tengo una familia, una comunidad, un propósito más allá de la supervivencia. Mañana empezaremos a construir el centro posteriores por Samuel, por los Kincaid, por todos los que creen que la tradición y la artesanía importan, pero sobre todo por mí misma, porque por fin entiendo que vivir plenamente honra a los muertos mejor que cualquier aislamiento ligado al dolor. Cerró el diario y miró las estrellas que Samuel solía nombrar para ella. Aún no podía recordar todas las constelaciones, pero estaba aprendiendo a vivir con lo que había olvidado mientras construía algo nuevo con lo que recordaba. La primavera dio paso al verano. Las montañas se despojaron de la nieve, las flores silvestres tiñeron los prados de color y el taller del patrimonio Larore Kincaid comenzó a tomar forma. La mayoría de los fines de semana llegaban equipos de trabajo, voluntarios con habilidades en construcción, conocimientos de conservación histórica o simplemente manos dispuestas a ayudar. James organizó el esfuerzo con precisión militar y los edificios se transformaron semana tras semana. Primero se colocó el nuevo techo de la cabaña principal. Tejas de cedro históricamente precisas, cortadas a mano por voluntarios bajo la supervisión de Hollis. A continuación, se repararon los suelos, se restauraron las ventanas, se rellenaron las grietas y se conservaron cuidadosamente los troncos originales. Fern dividía su tiempo entre la granja y su cabaña en la montaña, dedicando los días laborables a preparar materiales y planificar, y los fines de semana a trabajar junto a los voluntarios. El trabajo físico era exigente, pero ella lo acogía con agrado. Construir algo tangible, ver el progreso en tiempo real, era profundamente satisfactorio. Laia se había convertido en indispensable. Coordinaba a los voluntarios, gestionaba la logística y se encargaba de las comunicaciones con las organizaciones financiadoras y las instituciones educativas. Sus habilidades organizativas transformaron el caos en un progreso estructurado. A finales de julio, la cabaña principal era resistente a la intemperie y estructuralmente sólida. La restauración interior comenzó con muebles históricamente precisos, herramientas y artículos domésticos apropiados para la época, y exposiciones educativas que explicaban la vida en la frontera. La familia de Thomas contribuyó con artefactos Kincaid, creando un museo viviente de la experiencia de sus antepasados. El granero se convirtió en el principal espacio de trabajo. Instalaron bancos de trabajo, almacenamiento de herramientas y áreas de demostración. El diseño enfatizaba la funcionalidad, al tiempo que mantenía el carácter histórico. Los estudiantes aprenderían la artesanía tradicional en un entorno auténtico, utilizando herramientas y técnicas apropiadas para la época. Katie Kincaid acudía 3 días a la semana durante todo el verano, entusiasmada y dedicada. Fern le enseñó a seleccionar la madera, a mantener las herramientas y a realizar trabajos básicos de carpintería. Ver cómo se desarrollaban las habilidades de la adolescente, ver su orgullo por los proyectos completados, le recordó a Fern con fuerza lo que había aprendido de Samuel décadas atrás. El ciclo del conocimiento continuaba a través de las generaciones, exactamente como Samuel había imaginado. Eres una buena profesora,
observó Laia una tarde, viendo a Fern guiar a Katie en la construcción de juntas en Cola de Milano. Samuel era un buen profesor. Yo solo transmito lo que él me enseñó. Eso es exactamente lo que es enseñar. Y tú tienes un don para ello. Otros estudiantes siguieron el ejemplo de Katie, un veterano jubilado en busca de un propósito. Una mujer de mediana edad que quería aprender el oficio de su abuelo. Dos chicos de secundaria interesados en las habilidades tradicionales. Fern se encontró enseñando con regularidad, adaptando la paciente metodología de Samuel a las necesidades y al estilo de aprendizaje de cada alumno. El trabajo era satisfactorio de formas que no había previsto. La enseñanza la obligaba a articular los conocimientos que había interiorizado, a desglosar habilidades complejas en pasos fáciles de aprender, a conectar con personas que compartían su interés por la artesanía. Se le daba bien. Más que bien, le apasionaba. Llegó el otoño con álamos dorados y mañanas frescas. Los edificios estaban prácticamente terminados, listos para la inauguración oficial prevista para octubre, un año después de que Fern comprara el carro por $10. La semana antes de la inauguración, Fern estaba sola en el taller del granero, pasando la mano por un banco de trabajo que había construido siguiendo el diseño original de Samuel. El espacio estaba listo, las herramientas organizadas, los materiales almacenados y las áreas de enseñanza preparadas. La luz del sol entraba por las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Ya estaba todo listo. El sueño de Samuel se había hecho realidad gracias al esfuerzo colectivo y la determinación. Oyó pasos y se volvió para ver a Thomas y Violet acercándose. La anciana se movía lentamente, pero con determinación, con los ojos brillantes de interés. Quería verlo antes de que llegara la multitud, explicó Thomas. Fern les mostró el espacio, explicándoles la distribución, los programas de enseñanza y la filosofía de conservación. Violet tocó las herramientas y los bancos de trabajo con manos reverentes, murmurando palabras de agradecimiento. Emma y Joseph estarían muy orgullosos, dijo con delicadeza. Esto les honra maravillosamente. Honra a todos los que construyeron, viajaron y soñaron en este lugar. Ese es el objetivo, dijo Fern. Honrar el pasado mientras se enseña el futuro. El día de la inauguración fue perfecto. Cielo despejado de octubre, colores otoñales resplandecientes, temperatura lo suficientemente cálida como para realizar actividades al aire libre. Asistieron más de 200 personas, superando con creces las expectativas. Las noticias de la televisión local cubrieron el evento. La Sociedad Histórica de Montana envió representantes. El gobernador envió una carta de felicitación. La carreta era la pieza central, pulida y hermosa, rodeada de paneles informativos que explicaban su historia y restauración. Los niños subían con cuidado a bordo mientras sus padres los fotografiaban. Los historiadores examinaban la carpintería y los métodos de construcción. Todos reconocían que estaban presenciando algo especial. La historia preservada y activada, la tradición honrada a través de la educación. Fern pronunció un breve discurso de dedicación. De pie ante la multitud con Laia, Thomas, Pauline, Hollis y Katie a su lado. Hace un año compré un carro roto por $10, sin saber que cambiaría todo. Hoy inauguramos el taller del patrimonio Larry Moore Cannoncade, llamado así en honor a mi marido Samuel Larry Moore, que construyó este carro en 1834, y a Emma y Joseph Kincaid, que viajaron en él para construir su vida en Montana. Señaló los edificios restaurados. Esto no es solo preservación de la historia, es tradición viva. Aquí los estudiantes aprenderán las habilidades que construyeron este país. Carpintería, metalurgia, artesanía tradicional. Se conectarán con el pasado a través de la práctica real, comprendiendo la vida en la frontera al experimentar el trabajo que requería. Su voz se fortaleció con la emoción. Samuel soñó con esto. Él eligió esta tierra, diseñó estos programas, imaginó este centro exacto. No vivió para construirlo él mismo, pero su visión sobrevivió. Y con el increíble apoyo de la comunidad, lo hemos hecho realidad. Este es su legado, el legado de Kincaid, el legado de Montana, y ahora es nuestra responsabilidad mantenerlo y ampliarlo para las generaciones futuras. Los aplausos del público fueron cálidos y prolongados. La gente hacía cola para las visitas guiadas, para las demostraciones,
para obtener información sobre las clases y los programas. A última hora de la tarde, cuando la multitud se dispersó y los voluntarios comenzaron a limpiar, Fern caminó sola hasta el borde del prado. El carro se alzaba bajo la luz de la tarde, tal y como Samuel lo había imaginado. Los edificios cobraban vida con un propósito. Los estudiantes vendrían, aprenderían y continuarían con tradiciones que, de otro modo, podrían desaparecer. Sacó su diario, ahora medio lleno de entradas que documentaban el viaje de ese año. Samuel, lo hemos conseguido. El Larry King Heritage Workshop está abierto. Tu sueño es real, está vivo, enseña. No puedo compartir esto contigo como tú habías planeado, pero te siento aquí de todos modos, en cada junta, en cada herramienta, en el primer proyecto exitoso de cada estudiante. Estás aquí, en lo que hemos construido. Cerró el diario y se quedó mirando cómo las montañas se teñían de oro con la puesta de sol. 10 años de dolor no habían desaparecido. La pérdida no funcionaba así, pero el propósito se había transformado. Le había dado una razón para seguir adelante mientras honraba lo que había sido. Algunas pérdidas te cambian por completo, pero a veces, a partir de la pérdida más profunda, construyes algo que lo cambia todo. Se volvió hacia el taller, donde Laia la esperaba. Mañana comenzarían las primeras clases oficiales. Mañana y todos los días siguientes, enseñando habilidades tradicionales a las nuevas generaciones, construyendo el legado de Samuel mientras creaba el suyo propio. El carro estaba listo, esperando para contar su historia a todos los que quisieran escucharla, y Fern estaba lista para enseñar a todos los que quisieran aprender.